Señoras y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? Feliz tarde para todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a Salud para Todos. Siempre este espacio especial para todos y cada uno de ustedes allí en sus hogares, en Bogotá, Cundinamarca, el país y el mundo, a donde llega esta señal de Teleamiga Internacional. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y gracias por permitirnos llegar hasta su casa para hablar de salud, para hablar de muchos temas, de muchas enfermedades, de muchos síntomas y de cosas que nos siguen sorprendiendo, que ocasionalmente también nos preocupan y que debemos tener muy en cuenta y muy claras para evitar cometer errores en el momento de hacer estos procesos, de sentir estos síntomas y al mismo tiempo en el momento de tener alguna de estas enfermedades. Nos seguimos cuidando, seguimos avanzando de la mejor manera, pero también hay temas de los cuales podemos hablar más y también hay enfermedades que obviamente preocupan y llaman la atención. Hoy nuestro tema: la incapacidad cognitiva, que es algo muy preocupante, muchos factores de riesgo y muchas cosas que llaman la atención y cambian por completo el mundo, cambian por completo nuestra vida, cambian por completo el entorno familiar y obviamente cambian por completo el mundo, no solo de estas personas, sino también de toda esta gente que las rodea. Está con nosotros la doctora Angie Garzón, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, con quien vamos a estar compartiendo este tema, con quien vamos a estar hablando de esta discapacidad cognitiva y con quien vamos a aprender con relación a estos procesos y con relación a todo lo que puede estar pasando. Como siempre, hacemos una antesala a lo que es el tema y como siempre hacemos una antesala a todo lo que ustedes van a tener en este espacio de Salud para Todo. ¿Sabías que 1 de cada 100 personas tenemos discapacidad intelectual o del desarrollo? Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenemos más dificultades para aprender, comprender o relacionarnos. Pero la discapacidad depende mucho de las barreras o facilidades que me ofrece mi barrio, mi familia o mi trabajo. En entornos más inclusivos, con las adaptaciones y apoyos necesarios, puedo participar como uno más. Te doy algunas ideas. No te dirijas a mi acompañante, háblame directamente a mí. No uses frases largas ni confusas, utiliza un lenguaje sencillo y claro. No me trates de modo infantil, soy un adulto. No seas impaciente. Dame tiempo para responder tus preguntas. No siempre necesito ayuda. Ofréceme tu apoyo solo cuando es necesario. Anticípame qué va a ocurrir. Es más fácil con orden y tranquilidad. Y sobre todo, recuerda que no hay dos personas iguales. Un pequeño análisis, un pequeño intro para ese tema tan importante que estoy seguro ustedes, amigos, van a tener allí presente y que por supuesto vamos a poder compartir. Son muchos los casos, obviamente no son tan exteriorizados en algunas familias y por supuesto es muy importante conocer de estos manejos. Doctora Angie, ¿qué tal? Bienvenida a Salud para Todo. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por aceptar esta invitación y gracias por poderle contar aquí a todos los televidentes de qué se trata esta discapacidad cognitiva y cómo podemos conocer, aprender y al mismo tiempo saber cómo se presenta. Definamos, ¿qué es incapacidad cognitiva, doctora? Bueno, la discapacidad cognitiva, empecemos por definir que el tema de discapacidad en general es el no adaptarse a las condiciones que nos genera el entorno, a nuestra normal. sociedad. Sí. Perfecto. Ahora, tenemos una discapacidad cognitiva que es la que nos impide generar procesos cognitivos que nos ayudan a acomodarnos a nuestro entorno, a nuestra sociedad. ¿Sí? Eso es básicamente la discapacidad cognitiva. Que se El presenta. no poder desarrollarnos normalmente como habitualmente es un ser humano o persona. Exacto. No es una discapacidad física, sino ya es cognitiva. Okay. Ya nos genera problemas a nuestro nivel cognitivo. Desarrollo motriz, desarrollo físico, de pronto habla, de pronto movimientos, para hacer referencia a los bebés, para hacer referencia a los procesos. Exacto. Empezamos desde los bebés. Lo importante es empezar desde lo más pronto posible, se pueda empezar a trabajar la discapacidad, más avances vamos a tener. Bueno, llama la atención esto, doctora, y pensaría uno que encontraría en el niño, por ahí de 2 o 3 años, algún problema, pero desde bebecito, desde recién nacido, podemos saber que puede haber un problema en el bebé. Ni siquiera desde ahí, desde que están en la gestación, durante el proceso de gestación. 1 de cada 3 personas con discapacidad cognitiva podemos identificarlo desde la gestación, porque tenemos algún problema genético o no puede ser genético, sino que durante el desarrollo se presentó el problema, ¿sí? O
cuando nacen, en el momento de nacer, los niños que nacen con forceps muchas veces se presentan, ¿sí? O que durante el proceso de ya el nacimiento, entonces entró un poco de oxígeno a su cerebro, entonces nos genera un poco de discapacidad. Bueno, vamos por partes. En esta parte genética o en este primer proceso para determinar que hay un problema, ¿lo determina la ecografía o lo determina el proceso evolutivo del feto en el vientre de mamá? ¿O cómo lo determinan? Las dos cosas, ¿sí? Porque normalmente cuando una mamá está en su proceso de gestación, entonces generalmente va a los controles y en el control le dicen, ay, su bebé ha crecido tanto, su cabecita lleva tanto de crecimiento, su cuerpecito se está moviendo mucho o no se está moviendo tanto, o incluso te dicen, el día que usted no lo sienta, tiene que ir a control porque algo está pasando, ¿sí? Entonces, desde ahí podemos empezar a determinar. No siempre lo podemos determinar desde ahí, pero digamos que son unas cosas que nos van dando las generalidades de todo lo que pasa. Entonces, esas cosas que no están tan normales las tenemos que empezar a revisar desde ahí. Doctora, ¿tiene que ver todo esto siempre con genética No. o puede haber de pronto algún proceso físico, algún proceso materno, de pronto algún accidente, de pronto algún golpe? Bueno, tantas situaciones de riesgo que hay en un embarazo, lo que pueda presentar esa incapacidad para el bebé. Claro, siempre cuando una mamá está embarazada, entonces el bebé le quita todo, ¿no? Entonces perdemos fuerza, muchas veces perdemos visibilidad, muchas veces perdemos el cabello, bueno. Pero a veces también nosotros, como nos alimentemos, le transmitimos al bebé. Entonces tenemos muchas mamás que no son tan juiciosas, tan cuidadosas durante su proceso, o no es que no sean cuidadosas, sino que se enteraron muy tarde de que están embarazadas, que también pasa. No saben. Exacto, no saben, Claro. sino que se ha presentado casos que ya nació el bebé y ellos no tenían ni idea de que estaban embarazadas. Entonces han consumido licor, probablemente han consumido sustancias psicoactivas o cigarrillo. Digamos que todas esas cosas también afectan el entorno, lo que tú comes le afecta. Entonces, por eso es tan importante que las mamás se cuiden durante el embarazo también, porque es que se pueden generar muchas discapacidades cognitivas durante el embarazo. De los problemas frecuentes y que hemos encontrado y que pues llegan datos a todo momento, que tienen que ver con estos embarazos prematuros y que tienen que ver con esa parte emocional, ¿también sería un factor de riesgo en este momento para el desarrollo del feto, del bebé como tal? Claro, cuando una mamá está muy estresada, cuando una mamá está muy triste, digamos mamás que desde su inicio les tocó estar solas No porque el querían papá el bebé, fue un no accidente, quería. inmediatamente dicen es que fue un accidente, ahí ya estamos marcando a nuestro hijo y estamos marcando entonces, todo. y más encima, entonces tenemos que, uno, no lo querían, dos, les tocó asumir esta responsabilidad solas, tres, tenían que trabajar, tenían que estudiar, tenían que hacer 10.000 cosas al tiempo, entonces esto afecta el desarrollo del niño y probablemente va a ser un niño que nace con baja talla, va a ser un niño que probablemente va a ser canguro. ¿Sí? Entonces son cosas que desde que estamos en la gestación empezamos a transmitir a nuestro hijo. Riesgos que se pueden presentar con respecto al tema del día de hoy, de la incapacidad cognitiva, haciendo el proceso desde la ingesta, obviamente desde esta evolución de embarazo y al mismo tiempo ya para el parto-nacimiento. Aparte de que de pronto se haya ingresado ese oxígeno, ese aire, como lo manifestaba doctora, ¿qué otro riesgo puede haber en el momento del parto, mamá e hijo, y que presente o manifieste ya este desarrollo? Bueno, las que somos mamás sabemos que el parto normal pues no es tan fácil, ¿no? O pues una cesárea, cualquier parto es complejo. Entonces, cuando a ti te dicen, no, es que tiene que ir a los cursos, vaya a los cursos. Muy bien. Sí, porque es que tú tienes que respirar bien. Entonces, si no respiras porque la contracción te duele, sí te duele, pero si no respiras, entonces vas haciendo que el ritmo cardíaco del bebé aumente o disminuya, ¿sí? Es como si le quitaran el oxígeno, pues si finalmente sigue dentro, sigue obviamente recibiendo todo de mamá, y si no se le aporta en ese momento clave y tan importante del nacimiento, pues empezamos mal. Claro, entonces hay mamás que están durante su proceso de parto y no respiran bien y se le empiezan a dormir las piernas, entonces no tienen la fuerza para pujar, entonces claro, los tienen que sacar con forceps. O resulta que durante todo el proceso de ya el parto, listo, respiraron bien, pero no tienen la fuerza para pujar, entonces el niño no sale, entonces los tienen que sacar con forceps. Los forceps lo que hacen es que jalan la cabecita, entran por la vagina, jalan la cabeza del bebé
y lo jalan. Entonces es un desprendimiento que además es muy fuerte, ¿sí? Como Supongo que no que es esa el presión normal. también va a claro, lastimar. va en su cabecita, entonces muchas veces digamos que el profesional que lo hace debe ser muy experimentado, porque si aprieta mucho puede lastimar la cabecita y esto Claro. nos va a generar problemas a futuro en su cabecita, porque como es tan frágil, entonces es importante que hagamos el proceso de ser mamás cuando vamos a tener bebé bien, de pujar, de respirar, de hacer todo el proceso bien, porque es que esto no nos afecta a nosotros, afecta al bebé que viene. Bueno, y teniendo en cuenta que ellos apenas nacen y van a terminar es de formarse, van a terminar es de fortalecer ese cuerpito que mamá ha cuidado durante 9 meses Exacto. y que obviamente ya con sus cuidados empieza con su verdadero desarrollo. Exacto. Bueno, nació el bebé, doctora. Vamos haciendo el proceso para poner en contexto a los Sí. televidentes. Nace el bebé, pues uno los ve dormidos todo el tiempo. Ocasionalmente llora, ocasionalmente se mueve y lo que Sí. hace uno es simplemente consentirlos y antes arroparlos y mimarlos y cuidarlos todo el tiempo. ¿Cuándo empezamos a ver o a notar o podríamos decir que empieza una manifestación en la cual podamos determinar que hay esa incapacidad cognitiva ya en el bebé? Bueno, hay una cosa que los papás amamos con todo el corazón y que quisiéramos, y es que el bebé nazca y que sea juicioso, que no llore, que Sí. se quede quietico, que entre uno más pueda dormir mejor, que uno le da cada 4 horas su tetera y ya. Pero hay niños que son muy juiciosos, demasiado Sí, se juiciosos. pasan. Y eso no es normal. No es normal porque es que ellos necesitan exteriorizar. Y cuando dicen déjelo llorar, que es que se le desarrollan los pulmones. Digamos que es importante que lloren, pero tampoco déjelo llorar que se va a calmar. Al no, exceso. hay que sentir, que ellos nos sientan, que sientan que estamos protegiéndolos, que sientan que estamos cuidándolos. Pero esos niños que generalmente son tan juiciosos, oigan, no es que no llore, yo lo doy cada 4 horas y ya, pero no se siente, ¿no? Y uno lo baña y él no, y cualquier cosa, no, él no llora, es muy juicioso. Entonces, oiga, está pasando algo porque es que la generalidad no es que los niños sean tan juiciosos, no es que nos dejen dormir Claro. tanto. Bueno, muy bien. Estamos con la doctora Angie Garzón hablando de ese tema tan especial, ese tema tan importante que estoy seguro en muchos factores, en muchos casos, pues ha sorprendido a muchas familias, ha sorprendido a muchos padres y que obviamente pues han necesitado de un acompañamiento, de unos cuidados, de una asesoría, de verdaderos profesionales que puedan hablar así como la doctora Angie, de explicarle las cosas y poder entender y asimilar tantos procesos. Discapacidad cognitiva o intelectual el día de hoy, hablando de este tema aquí en nuestro espacio de Salud para Todo. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya estaremos de vuelta para seguir compartiendo estos temas y para seguir hablando de salud. Salud para Todo en Teleamiga Internacional. Seguimos de vuelta con todos ustedes, amigos. Salud para Todo de Teleamiga Internacional. La invitación a que sigan nuestras redes sociales, a que compartan esta información, a que compartan estos espacios y al mismo tiempo a que puedan ser voceros de estos temas de salud con muchos de sus familiares, con muchos de sus allegados, con muchos de sus parientes. No sabemos en qué momento podamos necesitar un buen consejo, una muy buena asesoría y por eso en nuestro espacio siempre queremos tener temas de interés y manejarlos de la mejor manera para que todos ustedes comprendan y puedan recibir estos mensajes como alternativas, como precaución, como cuidado y al mismo tiempo como una prevención, que es lo que verdaderamente deberíamos hacer con nuestra salud. Discapacidad cognitiva e intelectual el día de hoy, hablando de este tema importante y obviamente con nuestra invitada, la doctora Angie Garzón, psicóloga, que nos tiene muchos consejos y nos está dando muchos datos. Vamos a retomar, doctora, ya con el crecimiento del bebé. Profesionalmente hablando, en esta parte ya de psicología, ¿a qué edad han podido determinar o encontrar en un niño, en una niña, un bebé, este problema del cual estamos haciendo referencia? Bueno, hemos encontrado niños de 6 meses porque el papá o la mamita va y nos dice, mire, es que de verdad hay algo que no funciona. Son las primeras personas que nos van a decir. ¿Sí? No, es que mire, de verdad hay algo que es demasiado juicioso, todavía no intenta voltearse, todavía no intenta dar giros, todavía no intenta ni siquiera balbucear, algo Muy está pasivo. pasando. Exacto, entonces ya empezamos a hacer una evaluación. La evaluación es muy compleja y es importante que siempre haya un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Claro. Entonces es importante que siempre haya un acompañamiento importante. Los papás pues son las primeras personas que nos van, o los cuidadores son las primeras personas que nos van a decir qué está pasando, qué es lo que no es normal y por qué están llamando la atención. Doctora, ¿esta sintomatología o estos factores de riesgo para el bebé tendrían que ver de pronto ya con algún problema físico ya en el organismo del niño? Que aparte de su problema intelectual, de aparte de su problema cognitivo, ¿hay algún problema circulatorio, hay algún problema respiratorio?
qué sé yo, ¿tendría alguna relación? Es muy importante esa pregunta y de verdad es muy importante la pregunta porque es que muchas veces decimos, sí, es que tiene discapacidad, tiene síndrome de Down, tiene Rett, tiene el sinnúmero de enfermedades que hay, sí, claro. los categorizamos en, pero eso no quiere decir que no pueda tener un problema de gastritis, no claro. quiere decir que no pueda generar una depresión, no quiere decir que aparte de todo más adelante pueda generar una esquizofrenia o no quiere decir que no tenga que tener una diabetes, ¿sí? Perfecto. Entonces, por eso es importante que las personas que tengan algún tipo de discapacidad cognitiva tengan un equipo interdisciplinario que esté mirando sus avances, porque es que físicamente ellos también generan otro tipo de enfermedades, entonces pueden generar hipotiroidismo, pueden generar problemas, muchas veces ellos tienen problemas en la sangre, muchas veces ellos tienen diversos No hay la problemas. misma irrigación sanguínea en su cerebro. Exacto, entonces debemos hacerle un seguimiento completo, no solamente nos tenemos que enfatizar en la parte cognitiva. Perfecto, es muy importante eso porque muchas veces dejamos de lado otras cosas o tal vez otros síntomas o enfermedades que tienen que ver con el tema, que de pronto causan hasta más daños o más problemas en ese proceso evolutivo y al mismo tiempo pues que ni siquiera identificamos. ¿Cuáles son esos síntomas, no sé si quepa el término doctora, o esas manifestaciones, aparte de lo pasivo y aparte de pronto del no sentirlos tanto como a diferencia de otros niños que todo el tiempo están balbuceando, moviéndose, gritando, tal vez llorando? No. ¿Hay de pronto algo para determinar que haya un problema cognitivo ya? Claro, digamos que debemos hacer evaluaciones, ¿sí? Son evaluaciones de diferentes tipos que ha desarrollado la OMS y nos ha ayudado a determinar este tipo de discapacidad que tiene, ¿sí? No es tan fácil porque muchas se parecen, entonces tenemos el autismo, pero tenemos el Asperger, que digamos que de la misma familia, son muy similares, ¿sí? Pero son diferentes cuando los vamos a hacer en un tratamiento. Entonces, las primeras personas que nos pueden decir hay algo extraño en mi hijo, hay algo extraño en la persona que yo estoy cuidando, son esos cuidadores. Definitivamente. ¿Sí? Y ya de ahí, entonces partimos, bueno, ¿qué es lo que es extraño? No, es que resulta que está en clase y es el más cansón, nunca se queda quieto, es el que habla todo el tiempo, es el que tú le estás hablando de algo y tú le diste el almuerzo y dice, ¿y qué almorzaste? No me acuerdo. ¿Y te acuerdas cómo se llama tu amiguito? No, ¿jugaste Dicen con quién? las mamás o las abuelitas es que permanece en otro planeta, permanece en otro mundo. Exacto, entonces no es que permanezca en otro mundo, tenemos que revisar por qué es que permanece en otro mundo, qué es lo que está pasando. O sea, esto no es normal. No, claro, ¿sí? O tenemos entonces, digamos que las personas somos tan diversas, ¿sí? Total. Y tenemos tantas cosas que entonces no tiene un problema de atención y de hiperactividad. Pero resulta que él es muy distraído, tú le preguntas algo y él no funciona, pero es muy juicioso. No es el niño que está molestando, no es el niño. Sí. Bueno, entonces no tiene hiperactividad, pero sí tienen un problema de atención. Entonces no los podemos categorizar en segmentos porque es que las personas tenemos un sinfín de cosas. ¿Hay alguna especialización o algún segmento dentro de la psicología para tratar estos procesos o lo abarca todo? Bueno, digamos que nosotros cuando estudiamos psicología, pues la psicología tiene muchas ramas, ¿sí? Nos vamos por la clínica y la clínica al igual tiene muchas ramas, porque es que tenemos psicología de infancia, tenemos adultez y vejez, tenemos también entonces problemas de discapacidad que nos enfocamos por allá, o tenemos el neuropsicólogo que también, entonces tenemos digamos que un sinfín de cosas que podemos incluir dentro de nuestras carreras. ¿Podríamos decir que hay cura o podríamos decir que existe el manejo? Existe el manejo, no hablemos de cura porque es que digamos que el hablar de cura es una enfermedad, ellos no tienen una enfermedad, ¿sí? Tenemos que empezar... Lo pregunto, doctora. No, claro, pero entonces es la generalidad que ve todo el mundo, perfecto. ¿sí? Entonces no es que él está enfermo. No, es que mire, él tiene autismo, es que sí, es que es un niño enfermito, y es la generalidad, y es lo que vemos en la sociedad. No, es que ellos no están enfermos, tienen una condición. Ellos tienen una condición y ellos no se tienen que adaptar a nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, hay una ley, una normatividad legal en Colombia que dice que
Tú no puedes sacar si yo llevo a mi hijo a un colegio y él tiene algún tipo de discapacidad, el colegio no me lo puede rechazar. Sí, es verdad. Y, pero normalmente nunca los admiten, o sea, que se ahorran el término rechazar porque nunca ni siquiera los admiten. Claro, pero entonces digamos que el deber de las cosas es que lo hagan. Claro. Muchas veces sí lo hacen, muchas veces los admiten, pero entonces lo que hacen es que todos los niños están en clase y ellos están jugando allá con peloticas. Entonces no es una inclusión, claro. ¿sí? Y a ellos no tenemos que, digamos que dentro de su evaluación cognitiva, entonces dicen, no, es que tiene la edad de 8 años, mientras que él tiene 15 años. Entonces tratémoslo como un niño de 8 años. No, él tiene 15 años y tenemos que tratarlo como tal, tenemos que incluirlo, ¿sí? Entonces, la OMS, digamos que en el transcurso de la historia ha ido avanzando en todos los términos porque lo llamábamos retardado, que incluso para muchas personas en este momento es una ofensa. En algún momento de la historia también se llamaron personas idiotas. Sí, entonces hemos avanzado en el concepto, pero hemos avanzado en el concepto también de cómo los tratamos. Entonces no es que vamos a tratar la discapacidad y la persona aparte. Claro. ¿Sí? La discapacidad es una condición, pero que no les dice que son personas aparte. ¿Sí? Entonces vamos a tratar la discapacidad, pero con la persona, porque es que la persona y lo que ellos quieren de su vida también es importante, porque es que ellos, a pesar de que tengan problemas cognitivos, tienen emociones. También, claro. Ellos sienten, ellos aman, ellos quieren, ellos también no les gusta. Y no solo las sienten, sino también las manifiestan. Las manifiestan mucho. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, a medida que vamos creciendo, los niños van desarrollando su prefrontal, ¿sí? Que nos ayuda como a manejarnos, como a comportarnos en ciertas situaciones, pero pues ellos finalmente, pues ellos son como deberíamos ser muchas personas que dicen las cosas como deberían ser, sin ponerle tanto tabú, sin ponerle esa malicia, sino solamente vamos a decir que no me gusta esa persona, ¿sí? Que está cerca, no, yo no quiero eso. ¿Sí? Pero nos ponemos a darle vueltas y vueltas a las cosas. No solo los complicamos a ellos, sino nos complicamos nosotros por ni siquiera saber cómo manejarlos, ni cómo tan solo interactuar con ellos. Exacto. No sabemos ni siquiera cómo interactuar con ellos. Bueno, doctora, después de conocer estos casos, después de conocer de pronto la situación, el estado, el entorno, los comportamientos, supongo que hay muchos tipos de asesorías, de servicios, de terapias que se pueden poner en práctica con ellos. Claro, pero para cada tipo de discapacidad debemos manejarlo diferente. Muy bien. ¿Sí? Entonces yo no puedo manejar a un autista como manejo un síndrome de Down. Perfecto. ¿Sí? Porque además del síndrome de Down, muchos son súper queridos, súper cariñosos, otros son como un poco más de mal genio, como que prefieren estar. Y al igual que todas las personas, no tenemos empatía muchas personas con otras. Claro. Y es normal y a ellos les pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, una de las terapias que son más importantes de manejar es el manejo de las emociones. Nosotros vemos que venden por todos lados manejo de las emociones para hablar con el cliente, para ventas, pero es que como yo, como persona que estoy dentro de lo normal, tengo que manejar mis emociones para evitar pelear con mi esposo, para evitar decirle cosas que no decirle al cliente, para evitar decir, pues ahora imagínate estas personas cómo tienen que manejar sus emociones. Total. Ellas que exteriorizan y que no se controlan muchas veces. Entonces, es importante manejar las emociones de ellos, entonces le hacemos juegos, terapias, es muy del cuerpo, es muy de palpar, porque ellos son muy sensibles. Entonces, son terapias que se tienen que hacer con ellos en físico, de tocar, de palpar, de mirar, de reconozca cómo es una sonrisa, reconozca cómo es una persona que está de mal genio, como cuando le enseñamos a los niños, oiga, mira los emojis que son. Así toca con ellos, toca que identifiquen esas emociones y es muy importante que lo hagan. Y ya en sus diferentes discapacidades vamos enfocándonos a... Claro. Doctora, ¿han podido determinar de pronto, siendo un poco abierto ahí en temas de comparación, han podido determinar en qué porcentaje llegan a desarrollar su mente comparada con las de otros niños, las de otro ser, o muy difícil esto? Sí. No es tan fácil porque tenemos diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Entonces tenemos discapacidad cognitiva leve, ¿sí? Tenemos discapacidad que ya es media o grave,
Entonces, dependiendo de la discapacidad, vamos a irle trabajando. Entonces, Perfecto. lo importante es que hagamos un buen diagnóstico. ¿Sí? Porque resulta que nosotros determinamos que es una discapacidad cognitiva leve, pero realmente es grave. Entonces, no solamente vamos a afectar el proceso de crecimiento de la persona, sino de su contorno, de su contexto, que es, digamos que también una gente que sufre y que padece mucho esto. Bueno, muy interesante este tema para todos ustedes, amigos televidentes. Salud para todo, y hablando de esta incapacidad cognitiva y obviamente también planteando alternativas para identificar, para conocer y al mismo tiempo poder solucionar. Vamos a ir a una nueva pausa y regresando estaremos hablando de cómo estas personas o de cómo nosotros mismos hemos tenido que manejar en este proceso de cuarentena y en este proceso tan difícil estas situaciones y también esos comportamientos que pueden existir en estos niños, en estas personas y hasta nosotros mismos. Pausa y ya regresamos con ustedes. Salud para todo en Teleamiga Internacional. Regresamos con todos ustedes, amigos. Salud para todo en Teleamiga Internacional. Hoy hablando de esta incapacidad cognitiva y al mismo tiempo planteando situaciones, planteando alternativas y planteándoles a todos ustedes que en determinado momento, quiera Dios que no, porque es una situación muy difícil, lleguen a presentarla, pues cómo poder manejarla, cómo poder vivirla, cómo poder soportarla y afrontarla directamente con profesionales, así como lo está planteando la doctora Angie Garzón. Doctora, hacía referencia a este tiempo difícil que nos cambió la vida a todos. A todos. A todos, absolutamente todos. Quien diga que no, pues sería total mentiroso porque no está en la actualidad. Teníamos unas costumbres, teníamos unas situaciones, manejábamos unos tiempos, teníamos unos cronogramas, teníamos hasta unos espacios, tanto familiares como personales, y todo eso nos cambió, todo eso se nos perdió y ahora nos hemos tenido que acoplar a nuestra nueva realidad, nos hemos tenido que identificar con muchas personas que también, al igual que nosotros, les cambió su mundo. Pero me llama la atención, doctora, estos seres, ¿cómo han podido hacer esto? Estas personas, ¿cómo tal vez de pronto han podido interactuar más con su familia, de pronto darse un poquito más a querer, de pronto a ser tolerados, o las mismas familias, los mismos padres de familia, el mismo entorno, ¿cómo ha tenido que soportar todo esto, doctora? ¿Tienen algunos datos, tienen referencias o han podido direccionar a alguien con respecto a esto? Pues mira, lo que tú dices es cierto. Si normalmente a muchas personas les ha costado el quedarse en casa, la hora estar haciendo tareas con los niños y trabajar y estar pendiente y la cocina y 10.000 cosas que tienen que hacer. Ahora imagínate a las personas que tienen discapacidad cognitiva, que les afecta realmente el encierro, que no es porque me aburrí y ya no quiero ver más Netflix y ya no, es porque realmente les afecta el estar encerrados. Cuando tú en enero tenías un proyecto de vida de este año, tenías unos planes, unos propósitos, ellos son, uno de los tratamientos que tienen que hacer con ellos es que tienes que tener unas tareas asignadas diarias, ¿sí? Porque esto los descontrola a ellos. Ellos ya definitivamente no funcionan y se descontrolan y no manejan esas emociones. Entonces, en este tiempo donde ya no puedes salir, ya no puedes visitar a los seres queridos, donde ya ellos dejan de ir a su escuela donde estaban con sus pares, donde trabajaban con ellos y tienen en su casa todo el amor del mundo y todo el apoyo del mundo, pero todos nos cansamos y a veces necesitamos oxigenar. Entonces, pues ellos necesitan salir y tienen sus tiempos de salir, pero a veces ellos se descontrolan y muchos quisieran ir al parque y montarse en todas las atracciones y no pueden hacerlo porque es que eso nos puede traer más consecuencias de salud. Entonces, oiga, el cuidador manténgase y muchas veces ellos tienen mucha fuerza y no podemos con ellos, porque ellos tienen muchísima fuerza cuando no quieren algo y manejarlos y controlarlos es muy difícil. Entonces, ha sido un tiempo donde con las personas que hemos tenido que hablar, el manejarlos ha sido muy difícil. Tenemos el caso de una niña con síndrome de Down, tiene 6 años y coge a la mamá que nos vamos y le tiene que dar una vuelta porque aunque en el tiempo que no podían salir, le tiene que dar una vuelta porque es que si no, ella no se controla y empieza con una depresión terrible y llora y llora y llora todo el día, entonces tenemos que darle la vuelta. ¿Sí? Tenemos una persona que ya es mayor, tiene 30 y algo de años y tenía toda su vida organizada y estaba llena de sueños y llena de metas, tenía ya un cronograma de trabajo organizado para todo su día y se le acabó y tiene que estar encerrada. ¿Sí?
en un lugar donde además, digamos que sus cuidadores, pues ya también es difícil el trato. Entonces, a veces sí, nos tenemos que enfocar mucho en la persona con discapacidad porque es la que sufre, porque es la que está padeciendo, pero también los cuidadores. Los cuidadores son muy importantes porque si ellos se cansan, mi persona con discapacidad no va a avanzar. Bueno, planteábamos inicialmente, doctora, que hay que mantenerlos ocupados, hay que tener un cronograma y hay que tener actividades. ¿Qué otras cosas podríamos sugerirle a la gente para que incluyan dentro de ese cuidado diario o dentro de esa organización de vida que ahora pues tenemos que mantener? La alimentación es fundamental. Sí, así como nosotros, las personas que se supone que somos normales, nos tenemos que alimentar bien, porque además muchas veces estamos en la casa y ay, piquemos y comamos, sí, claro, y esto es rico y hagamos, pues ellos también tienen que, generalmente el estar estresados por estar encerrados les genera esas ganas de comer, de comer, de comer, de comer, y entonces tenemos que manejarle esto. ¿Sí? Tenemos que tenerlos distraídos, pero no es distraídos jugando con la pelotica, sino haciéndole cosas que además los hagan avanzar en sus procesos. ¿Sí? Entonces, que tenemos que estimularlos para que su motricidad mejore, entonces hagámosle la tarea de motricidad, que tenemos que estimularlo para que para que retenga información, entonces juguémosle a algo, pero entonces tenemos que estarlos ahí trabajando, porque si no se nos van a quedar y se nos van a estancar en el proceso. Y para estas personas cuidadoras, como las denomina la doctora, ¿qué orientarles, qué sugerirles para que ellos también como que se oxigenen, hagan una pausa y estén con la tranquilidad que deben mantener siempre, pues para poderlos cuidar? Bueno, ellos... Si se complican con personas en condiciones casi que normales, porque sabemos que no se pueden dar en estos días, pero ¿qué se pueden hacer para ellos? Bueno, ellos es muy importante que también tengan sus espacios para ellos, ¿sí? Es decir, están casi que 24 horas con sus personas que están cuidando con las diferentes discapacidades, pero cuando ellos duerman o cuando se llegue el proceso de descanso, ellos tomen un tiempo para ellos, para pensar en yo qué quiero, me voy a tomar un baño, voy a ducharme un rato y sacar como todo esto, voy a descansar, el dormir es muy importante para todos, claro. Y el comer bien también es importante, pero además yo creo que en este momento es importante no saturarnos de información, ¿sí? Veamos el noticiero, sí, claro, tenemos que estar informados, pero el tener todo el tiempo información, eso nos va a generar más estrés del que ya tenemos en nuestra casa, entonces es importante que también tengamos espacios de, oiga, voy a verme una película, me voy a acostar a ver una película que me guste a mí, pero esos espacios donde podamos aprovecharlos para nosotros es importante y que sepamos cómo vamos a manejar las situaciones. Porque a veces está estresada la persona que tiene discapacidad y está fuerte y con su fuerza y nos golpea, porque ellos son muy fuertes y cuando no quieren hacer algo nos golpean y nos ultrajan. Entonces, ¿cómo hago para aliviar eso también? ¿Sí? ¿Y cómo hago para sentirme un poco mejor y ya descargar todas esas emociones? Es importante, muy importante manejar las emociones, trabajar no solamente con la persona que tiene discapacidad, sino con sus cuidadores, con su núcleo familiar. Esas emociones también son muy importantes. Doctora, normalmente se cree y se piensa, y muchos de nosotros pensamos y creemos eso, creo que las personas que tienen discapacidad cognitiva están expuestas a tener otros problemas diferentes de salud. De pronto lo planteamos cuando el proceso evolutivo del bebé, pero a medida que crecen, a medida que cambian, ¿sí son expuestas a alguna situación de riesgo con respecto a otras enfermedades, con respecto a otros problemas, o es más simplemente de cuidado ya en su parte cognitiva y nada más? No. Nunca en todo el proceso podemos descuidar su parte física. ¿Sí? Y digamos que la parte cognitiva, no solamente por que él tiene síndrome de Down, entonces solamente vamos a trabajar el tema de síndrome de Down. No, resulta que ellos se deprimen muchísimo. Ellos se deprimen y tienen unos niveles de ansiedad altísimos también. Entonces tú tienes que manejarle la depresión y la ansiedad porque es que si no van a funcionar y se nos desbordan, ¿sí? O tenemos niños que resulta que tienen el tema, lo que te decía, hipotiroidismo, ¿sí? O que tienen problemas de oído, o que tienen problemas de corazón, o que tienen sin fin, porque es que una cosa es que ellos tienen su condición, ¿sí? De discapacidad cognitiva,
Pero otra cosa es que no quiere decir que estén vacunados contra otro tipo de enfermedades que hay. O no quiere decir que no desarrollen un cáncer, o no, pues tienen un fin de cosas que se les puede Es presentar. más prevención y cuidado como debe ser en todos casos. Como tiene que ser en todos los casos. Así como nosotros tenemos que ir a controles por si nos duele, ellos tienen que ir a los controles, ellos tienen que su médico los revise. Y ahí también me imagino que es el cuidador el que puede determinar qué está pasando, porque pues muy difícil va a ser que ellos manifiesten algo certero o concreto. Claro, entonces, claro, así como nosotros conocemos a nuestros hijos que nosotros decimos, uy, no, hoy amaneció como que le duele, sí, hoy amaneció como malito, entonces eso mismo pasa con los cuidadores, entonces, no, es que hoy tiene algo, hoy amaneció muy feliz, hoy amaneció muy radiante, no siempre están mal, ellos también están bien muchas veces, están muy alegres y los emocionan muchas cosas, pero entonces ellos también nos pueden decir, no, es que hoy estaba muy bien, pero algo pasó y lo afectó. Doctora, ¿qué hacer si por cosas de la vida o situaciones de casa no encontramos o no identificamos, no nos dimos cuenta que el problema estaba en el niño? Que de pronto viene creciendo y lo que hacemos es presionarlo, que de pronto lo que hacemos es regañarlo, que de pronto lo que hacemos es como apartarlo, como que uy, si molesta, como que uy, si can... Bueno, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo ayudarle a ese bebé, cómo ayudarle a ese niño para evitarle tantos tropiezos, para evitarle tantos errores, para evitarle tantas complicaciones? Hablemos con el médico, hablemos con nuestro pediatra que de pronto nos va a orientar más, ¿sí? No, es que nos toca ir a la cita. Sí, hagamos la tarea. Mire que nos podemos evitar un montón de problemas y complicaciones más. De acuerdo. ¿Sí? Ahora, debemos tener en cuenta que, digamos que en algún momento hablamos, cuando iniciamos la entrevista, de que se podía presentar la discapacidad cognitiva desde el embarazo, sí, cuando nacían, pero resulta que el niño nació perfecto, no tiene ningún tipo de discapacidad, ninguna condición diferente. Pero resulta que a los 6, 7, 8 años tuvo un accidente y tuvo un problema muy grave y le afectó su cabecita. Y de ahí nos genera una discapacidad cognitiva. También puede pasar, ¿sí? Entonces, pero, perdón, doctora, ¿puede pasar o presentarse esto por el accidente golpe como tal en la cabeza o por las secuelas que de pronto haya dejado ese accidente de recuerdo, de sensación, de emoción? No, las dos cosas, puede pasar por las dos cosas. ¿Sí? Entonces, a partir del accidente, entonces, se nos generó una discapacidad cognitiva, porque resulta que tuvimos, o no sé, una meningitis, se nos puede presentar, entonces esas cosas, y una fiebre, tantas cosas que se presentan con las fiebres que generan convulsiones y todo, eso nos puede generar que se genere un problema de discapacidad cognitiva o intelectual. Son las orientaciones y conocimientos de la doctora Angie Garzón, psicóloga, quien nos acompaña en el día de hoy hablando de este tema tan importante, definitivamente tan extenso, tan amplio, que no identificamos, que no conocemos. Tengo que ser muy honesto, hay muchas cosas que me están sorprendiendo en el día de hoy y que pues, no sabía con relación a esta discapacidad cognitiva. Una nueva pausa y ya estaremos de vuelta con todos ustedes aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Retornamos con todos ustedes, amigos. Salud para Todo, Teleamiga Internacional, siempre con muy buenos temas, con muy buenos espacios y con muchos síntomas, enfermedades y procesos que podemos identificar y podemos prevenir. Importante siempre la prevención para nuestras enfermedades. Doctora, aclaremos algo a los televidentes. Esta discapacidad cognitiva obviamente o viene por genética en los bebés o se presenta en el desarrollo de los niños, pero esos cambios tanto emocionales, personales y demás que tienen los jóvenes adolescentes, ¿tienen que ver o no tienen que ver? Podría pasar, ¿sí? Digamos que tenemos cosas que nos pueden impactar demasiado y nos puede generar un retraso en el desarrollo, ¿sí? Puede pasar. No es la generalidad, pero pasa. Sería algo extremo, supongo yo. Sí, no es la generalidad, pero sí tenemos casos en los que se presenta que una situación que fue muy significativa, que deslumbró a la persona, nos hizo retroceder en los procesos. Entiendo. Sí pasa. ¿Qué es lo más frecuente que reciben ustedes en consulta o que reciben en sus consultorios con respecto a estas discapacidades, enfermedades comunes o que se parecen o se identifican con ellas? Bueno, normalmente remiten mucho por trastornos por déficit de atención, hiperactividad, pero ¿por qué lo remiten? Muchas veces ni siquiera por el cuidador,
que es el que lo conoce, sino porque el profesor dice, no, yo creo que es mejor que lo remitamos, aquí está pasando algo, ¿sí? Entonces... El proceso que hace el colegio con el maestro, psicólogo, directivo y hasta finalmente el padre. Y el que se rehúsa a decir, no, pero es que no, mi niño está bien, mi niño siempre está perfecto. Exacto. Y sin identificar el problema. Exacto, entonces, sí, él es un poquito cansón, pero ay, tampoco. Pero tanto para allá, yo no creo, exageremos, por favor, sí. es mi hijo. Exacto, pero sí, muchas veces, la mayoría de los casos los remiten es de colegio. ¿Cómo concientizarnos que puede haber un problema en ellos, doctora? Ay, es tan difícil porque es que nosotros siempre creemos que le va a pasar a otros. Claro. Eso a mí no me va a pasar. ¿Sí? Como con el caso de COVID, no, eso a los otros les pasa, pero a mí no me va a pasar. Entonces, generalmente tenemos la convicción de que no, pues yo hice a mi hijo perfecto, yo no entiendo por qué, ¿sí? O a menos de que sean cosas extremas como el accidente, Sí. como cosas que tiene 2 años y realmente no ha empezado ni siquiera a gatear, entonces ya como que empezamos, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O que tiene 1 año y todavía no mantiene su cabecita, sino Estable, que sí, no exacto. la puede sostener. La gravedad todavía no la maneja. Entonces, esas cosas, nosotros no tenemos esa conciencia de que está pasando algo. De hecho, cuando somos adultos o nos pasa algo, ¿cuántas veces hemos reportado porque estamos en depresión? Sí. Generalmente no tenemos esa conciencia. Ahora imagínate cuando decimos que nuestro hijo y el aceptar que nuestro hijo tiene una condición diferente. Bueno, eso es algo muy duro. ¿Conocen o se ha determinado, doctora, quiénes son más propensos a estos procesos? ¿Niños, niñas? ¿O es en igual número? Dependiendo de la condición que tenga la persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos en el caso de déficit de atención por hiperactividad, entonces generalmente son los niños los que tienen más este déficit de atención, Muy bien. ¿sí? Pero las niñas lo generan más sin hiperactividad. Entonces Más solamente tienen el déficit de atención, pero no tienen la hiperactividad. Entonces tienden a ser además niñas que dicen, no, solamente está despistado y vive en otro mundo, entonces nadie le pone atención, nadie solamente... Peor aún. Entonces, claro, peor aún, porque por lo menos el que tiene hiperactividad dice, es que no me lo aguanto, lo va a mandar a donde el psicólogo. Se está manifestando con algo. Exacto, pero el que no, es más bien pasivo, no, pues solamente es que no pone atención. Entonces, Perfecto. esas cosas. ¿Y los tratamientos son igual para niños y para niñas o se identifican o son diferentes en algún aspecto dentro del proceso? Sí, son, digamos que tienen cosas similares, pero son diferentes porque es que los hombres y las mujeres pensamos diferentes, Claro, desde que totalmente nuestros diferente. cerebros están diferente constituidos, ¿sí? Claro. Entonces, digamos que para todo tipo de personas, así sea un niño y otro niño que tenga el mismo síndrome, yo lo tengo que tratar diferente porque es que sus contextos son diferentes, sus amigos son diferentes, sus papás piensan diferente, entonces siempre debemos revisar y hacer una buena atención y revisar cómo es el niño, cómo es su contexto para saber yo cómo voy a tratarlo. Porque es que además no con todas las personas hacemos clic, entonces pues no con todos los niños tampoco con alguna dificultad cognitiva pues tampoco vamos a hacer clic con todos. ¿Cómo es la realidad o la actualidad de nuestro país, doctora, con relación a esta sintomatología o a este problema? No, pues todavía nos falta, digamos que hemos avanzado, no hemos dicho que no, sí, hemos avanzado, los colegios, entonces ya tenemos inclusión, que es muy importante, ya vemos, podemos ver modelos que tienen síndrome de Sí, Down, sí. Podemos ver, incluso hemos visto casos de profesores que tienen síndrome de Down o que han terminado su maestría o que tienen alguna dificultad y que han crecido. Logran ¿sí? evolucionar. Sí, y que los hemos recibido como en nuestro grupo, por decirlo así. Pero es que lo que yo te decía en algún momento, nosotros no los tenemos que recibir, o ellos no se tienen que adecuar a nosotros nos tenemos que adecuar a ellos. Sí, porque Claro. es como cuando una persona es zurda y otra es diestra, entonces hay pupitres diestros y Sí. ¿por qué no hay pupitres zurdos? ¿Sí? Entonces nos tenemos que acomodar también entonces es muy importante que en Colombia sigamos trabajando, porque es que el tema de salud mental en Colombia está muy mal en temas generales. Y nos ha pasado en todo este tiempo, doctora, que hemos encontrado unos casos, no solo por hacer referencia al tema del día, sino uno dice, ¿es en serio? La gente piensa así, la gente hace esto, es de verdad, es terrible. Exacto, entonces ahora el tema de salud mental en Colombia no está bien.
Y el tema de la inclusión, sí, se han hecho unos protocolos y se ha dicho que tenemos unas políticas y unas normatividades y unas leyes, pero ¿realmente funciona? Claro. Sí, es más, miremos el tema del braille, todavía no funciona bien. Muy triste. En un restaurante tú encuentras el baño con braille para que él sepa dónde es de hombres y cuál es de mujeres, no lo encuentras. Para nada. Entonces, todavía no. Estamos trabajando, hemos avanzado, pero falta mucho. Claro. Doctora, recomendaciones para nuestros televidentes y para todas las personas, bueno, tal vez son algunos casos que se sienten identificados porque hay algún miembro de la familia con una discapacidad como estas, pero nosotros también que de pronto tampoco tenemos cómo conocerlos o cómo exteriorizarlos, también debemos tomar conciencia. Doctora, hagamos estas recomendaciones para que la gente de pronto haga una pausa, empecemos a incluir a todas estas personas en nuestras vidas, en nuestros mundos, como a darles esa importancia, porque finalmente hacen parte de nuestra sociedad y son seres humanos. Sí, son seres que sienten, son seres que piensan, son seres que tienen una condición. Ellos no tienen una enfermedad, y eso es importante que quede claro. Tienen una condición que es diferente. No es enfermedad, sino una condición. Es diferente a la que yo tengo, es diferente a la que tú tienes. Pero son seres que piensan, son seres que sienten, son seres que aprenden y son seres que los vamos a incluir, ¿sí? Y que ellos van a aprender de nosotros, porque es que ellos, al igual que nosotros, tienen un plan de vida. Tienen un montón de metas, un montón de sueños que quieren cumplir y que es importante que nosotros también le hagamos entender a la gente que, oiga, ellos también hacen parte de la sociedad y pueden ser productivos. Entonces, no solamente es que les vamos a dar, entonces hagámosle terapias y hagámosle programas, no, ellos también se pueden integrar, ellos también pueden aportar a la sociedad y son muy buenos porque como a diferencia de nosotros o de muchos de nosotros, son muy disciplinados. Entonces, si tú les dices... Y creo también dedicados. Exacto. Y si tú les dices que el café va así, el café se pone así. Si tú les dices que el lápiz se pone así, el lápiz se pone así. Entonces, muchas veces probablemente van a ser incluso mejores empleados que muchas de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, es importante que ellos se integren y que sean funcionales para la sociedad. Eso es muy importante. Muy importante esto, para que todos los tengamos en cuenta y para que también demos esas oportunidades. Doctora, siempre la preocupación es que a mí no me pase, que a mí no me llegue, lo dijimos, lo mencionamos, pero cuando ocurra esto, cuando tengamos alguna duda, inquietud, no solo nuestro pediatra, de pronto hay alguna asociación, de pronto ya hay algún grupo de psicólogos trabajando directamente o específicamente en estos temas, ¿o aún nos falta para eso? Sí, claro, tenemos la Sociedad de Psicólogos. El Colegio Colombiano de Psicólogos nos apoya con el tema, pero además tenemos grupos o fundaciones que nos apoyan con los diferentes trastornos, porque es que como son tantos, entonces no podemos solamente categorizarlos en aquí van a estar todos, porque es difícil, entonces tenemos muchas, entonces es importante que si en el momento en que yo sienta que voy a tener un bebé en condición de síndrome de Down o autismo o los que tengan, entonces tratemos de llevarlos a las que están enfocadas ¿para qué? Para que ellos nos ayuden a que nuestro proceso sea mucho más fácil y entre más temprano lo detectemos va a ser mucho mejor que estas personas sean funcionales. Claro. Doctora, y si alguien en este momento necesita de un consejo suyo, si necesita de pronto de alguna asesoría, si de pronto necesita buscarla, identificarla o plantearle alguna situación de dificultad, ¿dónde la pueden encontrar, doctora? Bueno, sí, claro, lo que necesiten, yo siempre estoy disponible. Mis redes sociales son en Instagram Angie Juliet Garzón, en Facebook Angie.Garzón y por si acaso mi celular, que siempre está disponible para todas esas cosas porque para mí es sumamente importante, es 317-381-3772. Despacito, doctora, que me quede el 317, no, más lento, doctora, 317-381-3772. Entonces, siempre voy a estar disponible si necesitan algo, lo que ustedes requieran, pues estamos apoyándolos en todos los diferentes procesos que ustedes requieran. Muy bien, en resumen para todos ustedes, lo más importante, al igual que en muchos síntomas y enfermedades de nuestro maravilloso cuerpo, es la prevención. En el momento de llegar a quedar en estado, en el momento de concebir un bebé,
los cursos, lo decía la doctora, importantísimo asistir, importantísimo el acompañamiento, importantísimo los chequeos, los ejercicios y todo esto, no solo para fortalecer el proceso, sino también para fortalecer a ese bebé y ayudarle a estar prácticamente bien, estar sano. Ya en el nacimiento o crecimiento, estar muy atentos, estar muy pendientes de los cambios, de los movimientos, de los comportamientos, de las actuaciones, y en el momento, quiera Dios no ocurran ni nunca pase, y ojalá pudiéramos evitar tantas situaciones tristes, difíciles, dolorosas, no solo para estas personas, sino para sus familias. En el momento de terminar algo, buscar a profesionales como la doctora que nos está acompañando en el día de hoy y que definitivamente trajo muy buenos consejos. Doctora, gracias por estar aquí, por habernos acompañado en este Salud para Todo. Muchas gracias, y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Ella es Angie Garzón, psicóloga especialista en este tema tan importante de la discapacidad cognitiva o intelectual. Ustedes, amigos, como siempre, son invitados a seguir nuestras redes sociales, a continuar en la programación general de Teleamiga Internacional y al mismo tiempo a plantear sus dudas, a solicitar sus temas, a indagar con nosotros a través de estos contactos, de estos mensajes, de qué les gustaría tener en este espacio de Salud para Todos, que es de ustedes y para ustedes. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre, a todos gracias y mil bendiciones.